Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Está todo bien? Ya, vamos a empezar. Ya, gracias. Bueno, vamos a ver el día de hoy enfermedades malignas de la tiroides. Vamos a ver el cáncer de tiroides. Para ver, habíamos ya visto este tema de anatomía. Repasando un poquito, sabemos que la glándula tiroides se encuentra en la parte media del cuello, debajo del hueso ioides, una región entonces infraioidea, debajo del cartílago tiroides y delante de la tráquea. En las mujeres más o menos pesa unos 20 gramos y en los varones 25 gramos. Consta de un lóbulo derecho, otro lóbulo izquierdo, y van a estar unidos por el istmo. De allá, en algunas personas tienen un otro lóbulo, que es el lóbulo piramidal, que no es constante, ¿cierto? Entonces, dentro de su irrigación tenemos las arterias tiroideas superiores, ramas de la carótida externa, como ven aquí a ambos lados, salen y se dividen en tres, ¿no? Para el lóbulo y el istmo, luego la rama posterior y la rama lateral. Son sus tres ramas. Tenemos luego la arteria tiroidea inferior, que va a nacer en la subclavia, y de allá se va a dividir en dos ramas y va a ingresar a la glándula tiroides. Y da también mucha irrigación, casi un 80% a la glándula paratiroides. Ya sabemos que la glándula paratiroides está en la parte posterior de la tiroides. Varían en número entre 4 a 6. Luego tenemos la parte venosa. Van a ser un plexo de la glándula tiroidea, que van saliendo venas cada vez más gruesas y forman el plexo tiroideo, del cual van a recoger las venas tiroidea superior, que va a ir a la vena yugular interna, la media de la misma manera a la yugular interna, y las inferiores al tronco brachiocefálico. En cuanto a la inervación, sabemos que tiene el simpático y el parasimpático. El parasimpático está representado por los nervios laringeos, ¿no? De los cuales tenemos el laringeo recurrente, que se encuentra a cada lado, recorre aproximadamente el surco tráqueo-esofágico y se dirige hacia arriba. Nervios están encargados de inervar en las cuerdas vocales. Y luego tenemos otro nervio, que es un ramo del laringeo superior, que puede ser externo o interno. El que más nos va a interesar es el externo, que puede ser lesionado durante la cirugía. Y luego ya hemos hablado también de los linfáticos, que van a formar 7 grupos en el cuello, que ya hemos visto en la figura y se han distribuido. Dicho esto, entonces vamos a hablar, ya aquí repitiendo todo lo mismo que hemos hablado, de la anatomía. Hablando un poquito de la histología, también hemos visto que el folículo tiroideo es la unidad anatómica y funcional de la glándula tiroides. Está rodeado por muchas células, que son las células foliculares. Fuera de estas células foliculares, por fuera tenemos grupos de células llamadas las células parafoliculares, que van a producir calcitonina. Y por acá también tenemos muchos capilares importantes, porque por allá va a llegar el yodo a la glándula. Y en medio, entonces, tenemos el material coloide. Eso en relación a folículo tiroideo. En cuanto a la epidemiología, el
cáncer de tiroides representa apenas el 1% de todas las neoplasias de la economía. Representan el 90% de los cánceres endocrinos, importantísimo, ¿no? Apenas el 0,2% de las muertes por cáncer. Va a predominar, como ya dijimos, en el sexo femenino. En el hombre, vean ustedes, la posibilidad de que un nódulo, cuando está presente en el hombre, la posibilidad de que ese nódulo sea maligno es 3 veces mayor que en la mujer. La malignidad va a aumentar en menores de 20 años y también en mayores de 60 años. Continuando con la epidemiología, según el cálculo del número de casos nuevos y defunciones por cáncer en Estados Unidos, vemos que hay casos nuevos por año de 13,000 pacientes y las defunciones son de 1,025. Entonces se presenta por lo general como un nódulo frío. Ya habíamos dicho, ¿no?, que los nódulos pueden ser calientes y fríos según su grado de impregnación con la sustancia radiotrazadora. La incidencia global de cáncer en un nódulo frío es de 12 a 15%, pero es más alta en menores de 40 años y en los que presentan calcificaciones en la ecografía. Datos importantes, ¿verdad? Entre los factores de riesgo, entonces, del cáncer de tiroides, sin duda el más importante es radiación. Y radiación en la infancia, ¿ya?, entre 200 a 300 rads. Esto es importante porque antiguamente, no hace mucho tiempo, pero se hacía muy mal uso inclusive de la radiación. A veces a pacientes, principalmente sexo femenino, que tenían acné, o sea, en la piel, ya vemos que estéticamente es muy feo, les aplicaban radiación para eliminar el acné, ¿no? Entonces, esa radiación tenía mucho que ver con la aparición posterior de nódulos y cáncer en la tiroides. Luego la radiación externa. Ahí recordamos siempre el accidente de Chernobyl, ahí en Ucrania, donde estaban en guerra. Entonces hubo gran número de muertos, pero la gente que sobrevivió tuvieron muchos tipos de cánceres, entre ellos los de la tiroides. Entre los factores de riesgo seguimos con el déficit de yodo en zonas endémicas. El aumento del TSH, ¿no es cierto? Si hay deficiencia de yodo, entonces tiene que ir aumentando el TSH para estimular a la glándula tiroides y de esa manera se va a producir una hiperplasia glandular y va aumentando la glándula. También antecedentes familiares y oncogenes. Hay varios síndromes, entre ellos el síndrome de Gardner, enfermedad de Cowden, el síndrome de Peutz-Jeghers, la ataxia telangiectásica. La mayor parte de estos son acompañados con lesiones del colon. Luego, pertenecer a una etnia asiática, también allá hay mayor cantidad de casos, y del género femenino, que en relación al hombre es 3 veces más, ¿no? 3-1. Y la edad entre 25 y 65 años. Ven usted, 60. Entonces, en gente bastante joven. Y las bases genéticas. Por ejemplo, en el carcinoma papilar de la tiroides va a haber reordenamientos del RET-PTC en 80%. Mutaciones puntuales en el RAS y en el BRAF. Y en el carcinoma folicular de tiroides hay reordenamiento PAX8, PPAR en el 30%. Y hay mutaciones puntuales en el RAS en 40%. Y los carcinomas medulares,
aquí va a haber una transmisión hereditaria autosómica dominante, familiar, lo que se ha venido a llamar el síndrome de neoplasia endocrina múltiple, que pueden ser de tipo 2A y 2B, como veremos posteriormente. Y en estas mutaciones tenemos el carcinoma anaplásico con mutaciones del P53 y también en el carcinoma medular de tiroides, mutaciones puntuales en el RET. Bien, vamos a hablar ahora de la clasificación. Los cánceres de tiroides se van a clasificar en cánceres bien diferenciados y entre estos tenemos los carcinomas papilares, los más comunes, los foliculares y los carcinomas de células de Hart. Cuando hablamos de bien diferenciado, quiere decir que las células se parecen bastante a las células normales. Por eso se dice que está bien diferenciado. Luego tenemos el cáncer medular. Luego el cáncer anaplásico o indiferenciado. Entonces, al contrario del diferenciado, este cáncer, sus células van a ser monstruosas, irreconocibles, no se parecen en nada a las normales. Por eso son las lesiones más agresivas. Luego tenemos los linfomas y entre otros el carcinoma epidermoide extremadamente raro, los sarcomas y también tenemos que hablar de los tumores secundarios. Llamamos secundarios a las metástasis de cánceres de otros sitios, como decir un cáncer de pulmón ha dado metástasis a la tiroides, o de riñón, o de mama, o de melanoma, ¿no? Entonces son cánceres metastásicos. Entonces ahí tenemos la torta y veamos cómo el carcinoma papilar es con mucho el más importante, el más representativo. De ahí vienen el carcinoma folicular, medular, el anaplásico y otros, como ya habíamos indicado. Vamos a empezar a hablar entonces del cáncer papilar. Como dijimos, este es el más frecuente. Se encuentra entre un 60 a 70% de los cánceres de tiroides. Va a predominar entre los 30 a 40 años. La relación mujer-hombre es de 3 a 1. Es una lesión, un tipo de cáncer multicéntrico. Este es un dato tremendamente importante. Es multicéntrico, ven ustedes, entre un 26 a 80% de los casos. Esta multicentricidad tiene que ver mucho con el tipo posterior de tratamiento que vamos a indicar. Entonces, este cáncer papilar está asociado a radiaciones, que es más frecuente en niños, es verdad. La mortalidad está entre un 3 a 7% y va a aumentar en mujeres mayores de 50 años y en hombres mayores de 40. Es el de menor agresividad y mortalidad. Entonces, personas que tienen un cáncer de tiroides de tipo papilar, entonces tienen una posibilidad de tener una sobrevida muy larga con muy poco riesgo de muerte. Principalmente si ha sido bien tratado, eso es importante. En la anatomía patológica del cáncer papilar encontramos papilas con eje conjuntivo vascular y cuerpos de psamoma. ¿Qué formas de presentación tenemos? A veces como un nódulo solitario, hasta un 85%, o un nódulo menor a 2 centímetros, en el 75%,
y también con extensión a estructuras vecinas, o sea, más avanzado, en un 5 a 15%. Este cáncer papilar, entonces, hablando de su historia natural, de sus vías de diseminación, vemos que disemina hacia los ganglios linfáticos, principalmente, como hemos visto, a los ganglios cervicales hasta en un 35%. De estos, los más frecuentemente contaminados son los de la cadena recurrencial y los de la cadena yugular. También pueden diseminarse por vía hemática. Esto es bastante raro. Y cuando lo hacen, van a ir al pulmón, cerebro, hígado, en un 1% más o menos. La extensión local, o sea, a órganos vecinos, es rara. La sobrevida global del carcinoma papilar a 5 años es del 92%. A 10 años, 89%, y a 20 años, 83%. Vean ustedes, es un pronóstico muy, muy bueno. La extensión, pero a ganglios linfáticos, va a indicarnos un mal pronóstico. Bien. Vamos a ver las imágenes típicas de metástasis ganglionar. Aquí vemos la observación en la ecografía de nódulos heterogéneos, ovalados y con presencia de microcalcificaciones. Este es un dato importante, la presencia de microcalcificaciones. También hay lesiones quísticas, ven ustedes una lesión quística, pero que tienen proyecciones papilares desde la pared. Aquí está la pared, y de ahí viene una proyección papilar. ¿Ya? Muy característico. El otro caso de su hermano es el cáncer folicular. Hemos dicho que el papilar era entre 60 a 70%. Este folicular es entre 15 a 20% de los cánceres de tiroides. Va a predominar entre los 20 y 30 años. La relación mujer-hombre es de 3.5 a 1. Aquí también es multicéntrico, pero el porcentaje más bajo, 15% de los casos. Y frecuentemente está asociado a bocio endémico, ¿no es cierto? O sea, con yodo. Su malignidad depende de la invasión capsular y o vascular. Este es un dato importante, ¿no? Cuando se ve un cáncer folicular y no tiene invasión capsular y o vascular, se puede hablar que es un tumor benigno, o sea, un adenoma. Pero cuando hay invasión vascular o capsular, entonces es un cáncer folicular. Luego también la diseminación hemática puede llevarnos la lesión a pulmón, hueso, hígado, cerebro. Este cáncer folicular es un tanto de peor pronóstico que el anterior, o sea que el papilar, por su alta tasa de recidivas. La sobrevida global a 5 años es del 85%, a 10 años 80% y a 20 años del 76%. Este cáncer folicular, ¿cómo se va a ver en la anatomía patológica? Aquí en esta figura vean, ahí los folículos están tapizados por células con atipias y sin coloide libre. En la microscopía, aquí se va a observar esa invasión vascular y o capsular. Entonces vean ustedes, está aquí, y cómo aparece una invasión vascular. Este es un vaso y aquí la lesión tumoral está invadiendo. ¿No es cierto? A eso se refiere.
Luego tenemos el cáncer de las células de Hart. Esta lesión es un tanto rara, tiene predominio alrededor de los 60 años. Su malignidad va a depender también de la invasión capsular y o vascular, igual que la anterior. Su diseminación es más por vía linfática y también por la vía hemática. En la anatomía patológica se encuentran grandes células epiteliales con citoplasma eosinófilo. Y a estos son las células llamadas oncocitos, importante en este tipo de cáncer. Bien, ahora vamos a ver cómo son la clínica de estos pacientes con los cánceres diferenciados. Lo primero que aparece en un paciente es un nódulo. Ya sabemos que a eso le llamamos un bocio. Un bocio nodular, pero eutiroidea. Si le hacemos las pruebas de T3, T4, están normales. Tiene este bocio nodular un crecimiento lento y tiene una consistencia dura. Generalmente estas lesiones son asintomáticas. Rara vez se van a producir, por ejemplo, disfonía. Cuando tienen disfonía nosotros podemos presumir que hay algún problema con las cuerdas vocales. ¿No es cierto? Es raro por eso. Pueden aparecer adenopatías en las cadenas más importantes. Puede aparecer disfagia, que significa también compresión o invasión del esófago. O cuadros obstructivos respiratorios. Generalmente estas se presentan en casos ya de enfermedad más avanzada. En relación al nódulo tiroideo. Del nódulo tiroideo, entre el 5 al 10% son malignos. Sus características es que menos de 2 centímetros, solamente el 3% son malignos. Ahora, si tiene más de 2 centímetros, aumenta esta posibilidad al 16%. Y en tumores, nódulos de más de 4 centímetros, ya hablamos de un 30% de posibilidad de malignidad. Todas las lesiones mayores a 1 centímetro en la glándula tiroides, que son palpables o no sean palpables, se deben estudiar. Ahora vamos a ver los criterios de malignidad. Si un paciente de estos que tiene un nódulo tiroideo presenta estos datos como una disfagia, hay un criterio de malignidad de un 27.3%. Solamente dolor, 21.7%. Si tiene disnea, del 7.7%. Y si es disfonía, del 0,7 a 7%. Se debe considerar el caso de que muchas veces podemos encontrarnos con una adenopatía y no palpamos nada además de esta adenopatía. En ese caso debemos pensar que pueda tratarse de un microcarcinoma de tiroides, en el cual se manifiesta de esta manera. Bien, en relación a otro tipo de tumor maligno del cáncer medular, tiene un origen en las células parafoliculares, que hemos dicho que eran las secretoras de calcitonina. Corresponden al sistema APUD. Se los llama como tumores neuroendocrinos.
corresponden al 5 a 10% de los cánceres de la glándula tiroides, sin predilección por ningún sexo. Vean, datos diferentes de los otros. Generalmente la lesión es bilateral. Es más agresivo que los cánceres diferenciados, pero menos agresivo que el anaplásico o indiferenciado, ¿no? Datos muy importantes. La diseminación se realiza tanto por vía linfática, también la hemática al pulmón, hueso, hígado, etc. Entre las formas de presentación clínica tenemos un bocio nodular eutiroideo, de crecimiento lento y generalmente asintomático. Presenta una alta frecuencia de metástasis cervicales. Produce disfonía. Puede también presentar diarrea acuosa en un 30% de los casos. Hemos dicho que es un tumor neuroendocrino. Puede presentar un rash cutáneo como alérgico en un 10%. Otros pueden llegar a presentar el síndrome de Cushing por la hormona adrenocórtico-trópica ectópica. Esta es una manifestación bastante rara. En su clasificación, entonces, este carcinoma medular de la glándula tiroides puede presentarse en su forma esporádica en un 80% en la cuarta década de la vida, o puede presentarse en su forma familiar en el 20% restante, en la segunda y tercera décadas de la vida. Como dijimos, está asociado al síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2A y 2B. Si está asociado al tipo 2A, puede presentarse el cáncer medular de tiroides junto con un feocromocitoma, así también con un adenoma paratiroideo. ¿Ya? Por eso se llama el síndrome de neoplasia endocrina tipo 3 o 2A. Y el 2B, este cáncer medular de tiroides, también puede ir junto con un feocromocitoma, con neuromas cutáneos múltiples y además con un hábito marfanoide, que son individuos bastante delgados con pies largos, ¿no? Este entonces era el cáncer medular. Y ahora tenemos por último el cáncer anaplásico, o sea, el indiferenciado, el más agresivo. Representa el 10 a 15% de los cánceres de la glándula tiroides. La relación mujer-hombre es de 1.5 a 1, entonces se presenta casi igual en los dos sexos. Predomina alrededor de los 70 años y tiene una sobrevida media de 6 meses. Vean ustedes la gran diferencia que hay con los cánceres bien diferenciados. La invasión precoz de tejidos vecinos y metástasis ganglionares son la regla, ¿no es cierto? Invade rápidamente, crece, es muy agresivo. Hay diseminación hemática a pulmón, hueso y cerebro. Y entre las lesiones precursoras de este cáncer anaplásico tenemos el bocio multinodular hasta un 30%. ¿No? Entonces vean ustedes que siempre que encontramos bocios multinodulares se deben tratar rápidamente y mejor que si es con cirugía. Luego, otra lesión precursora es el carcinoma diferenciado entre el 23, inclusive llegando al 90%. Y esto principalmente se presenta de esta manera cuando el cáncer diferenciado tiene varias veces recurrencias. Puede llegar a esto. Vean ustedes el cáncer anaplásico en el estudio
en la pieza, en la citología, después de una punción, aspiración con aguja fina. Esta es su observación. Y esta es la biopsia a cielo abierto, o sea, ya de tejido. Esto era de células y esto es de tejido. Entonces, en esta anatomía patológica vamos a encontrar células gigantes, fusiformes o mixtas, y con inclusiones de tejido fibroso. Entonces, esas son sus características del cáncer anaplásico. Este cáncer anaplásico, entonces, como dijimos, es agresivo. En la clínica puede presentar un bocio, un nódulo de rápido crecimiento. Si palpamos esta lesión tumoral, puede ser dura, pétrea, y presentarse con síntomas compresivos como tos, disnea, disfonía, disfagia y dolor. Aquí también un dato importante es el deterioro del estado general. Y estos cánceres anaplásicos a veces se presentan en gente mayor, pacientes de 70 años con síntomas de obstrucción de la vía aérea, ven ustedes. Y tiene una historia de una masa de 2 meses de evolución a nivel del cuello. Esta es fija, es dura y que comienza a erosionar la piel, ¿no? Entonces son todos datos de agresividad, de crecimiento rápido. En tanto que el linfoma representa el 2 al 4% de los cánceres de tiroides, con leve predominio en el sexo femenino y en mayores de 55 años de edad. Se va a asociar también a tiroiditis de Hashimoto, va a infiltrar estructuras vecinas. Puede haber diseminación hemática y linfática a ganglios cervicales. Forma parte entonces del linfoma no Hodgkin de células B y del linfoma tipo MALT tipo T. La observación, la tinción de PAP de la pieza de punción, aspiración de aguja fina. Vean ustedes, ahí vienen las células. Y aquí es la biopsia a cielo abierta donde estamos observando el tejido. Y vamos a describir en la anatomía patológica como ser linfocitos de núcleos grandes y citoplasma escaso. Esa es su característica. Otra figura de una paciente con linfoma, mujer de 81 años, con un agrandamiento de la glándula tiroides reciente. Hay historia de que había tenido un bocio desde los 40 años y había recibido tratamiento hormonal para inhibir el crecimiento glandular. 4 meses antes desarrolla un agrandamiento indoloro progresivo y se acompaña de disfagia. Entonces, en la clínica vamos a ver ya en esta fase última un agrandamiento rápido y difuso de toda la glándula. Va a presentar además adenopatía cervical en el 50% de los casos y va a tener síntomas compresivos como disfonía, hipotiroidismo en el 30% de los casos y síndrome de la vena cava superior en el 15%. ¿Aló? Doctor Pereira, disculpe que la llame a estas horas. ¿Estoy hablando del médico de emergencias Castro? Sí. Nos acabamos de hablar del Hospital del Sur. La doctora Giselle, cirujana, y nos dice que tiene una paciente femenina de 46 años aproximadamente de edad, que se le realizó hace un momento. Fue operada de laparoscopía, se le identificó la presencia de un
e izquierdo, la paciente posiblemente va a necesitar vasoactivos y terapia intensiva. La doctora Quintero nos manda a preguntar si algún cirujano podría hacerse cargo de esta paciente posteriormente. No creo que quién se va a hacer cargo. Ya, doctor. Entonces, ¿qué respuesta le daríamos a la doctora Quintero? ¿Tienen ahí terapia intensiva todo? Tenemos espacio en terapia intensiva. Habría que hablar con un médico de guardia, ¿no? Sí, hablamos con la doctora Lozada. Ya. Anteriormente. Se podría hacer, pero siempre cuando nos dan un protocolo completo, ¿no? De todo. Claro. Aunque también debo manifestarle que la doctora Quintero del Hospital de Salud dice que ella podría hacerse cargo, pero creo que no se podría eso, ¿no? No, absolutamente negado. Sí. Ya, absolutamente negada. Porque ella creo que de preferencia la doctora Quintero. Entonces se tiene negado totalmente. Bueno, que sea a cargo en su hospital, pero no aquí, ¿no? Pero ¿por qué respuesta daríamos a la doctora Quintero? Por eso que... Por eso que tiene que hablar con la médico de guardia, con la doctora Lozada, y ella le va a dar las respuestas. ¿No es cierto? Ya, listo. Gracias. Ya, hasta luego. Perdón, me han llamado por teléfono de emergencia. Entonces hablábamos de que en la clínica puede acompañarse del síndrome de la vena cava superior. Estos pacientes, el crecimiento tumoral, como ven en la figura, puede comprimir la vena cava superior y de esta manera evitar el flujo normal de sangre de la cabeza, de la cara hacia el corazón. Y va a dar como resultado un aumento de volumen de toda la parte superior, además de una congestión venosa y una dificultad respiratoria. Son casos de extrema urgencia que a veces requieren de la realización de una radioterapia de urgencia a grandes dosis para disminuir rápidamente la masa, con lo cual va también a disminuir la compresión de la vena cava. Bien. En cuanto al diagnóstico, datos que tengamos de alta sospecha clínica de malignidad. ¿Cuándo vamos a sospechar? Cuando hay una historia familiar de cáncer medular o de neoplasia endocrina múltiple. Cuando hay un crecimiento rápido de la lesión, cuando está fijo a estructuras adyacentes, cuando está asociado a adenopatías y cuando se presenta una parálisis de cuerda. Entonces son datos de alta sospecha de malignidad. Cuando vemos que se puede tener una moderada sospecha clínica de malignidad, en casos de edad de menos de 20 años o mayores de 70 años, en lo cual hasta el 50% de estas lesiones pueden ser malignas. Al tratarse de sexo masculino, al tratarse de una lesión de un tamaño mayor a 4 centímetros y que esté asociada a sintomatología, además de la historia de exposición a radiaciones. En el diagnóstico entonces de las enfermedades malignas, es importante, fuera del interrogatorio, de la historia clínica, el examen físico de estos pacientes. Se debe evaluar la movilidad, la adenopatía asociada, la consistencia, las parálisis de las cuerdas vocales y el tamaño de la lesión. En el laboratorio
tenemos que realizar el dosaje de hormonas tiroideas T3, T4 y TSH, además de la tiroglobulina y la calcitonina. También debemos solicitar los anticuerpos antitiroglobulina. Ninguno de estos nos va a distinguir benignidad o malignidad. Es necesario por eso realizar una punción, aspiración con aguja fina, que nos va a informar sobre la citología del nódulo. Este es un método de diagnóstico sencillo, económico, seguro y sin complicaciones. Tiene una sensibilidad del 65 a 95% y una especificidad de 70 a 100%. Este método va a estar limitado en lesiones de cáncer folicular, por el tema que les dije, que para indicar que un cáncer folicular sea maligno, necesitamos saber si hay invasión vascular o de la pared. La punción aspiración con aguja fina puede tener algunas complicaciones, como ser la siembra en el trayecto, vean ustedes, en un 0 a 14%, casi no, para no tomar en cuenta. Puede haber hematoma, para lo cual hemos dicho que siempre después de la punción se debe hacer una compresión de la zona puncionada en unos 3 minutos. Ahora, si el personal que realiza el estudio, no tiene experiencia, puede ocurrir punción traqueal, pero eso es demasiado raro. Tendría que introducir la aguja en forma muy profunda. Y en otros casos, infección. O sea, complicaciones, casi ninguna de ellas que sea muy importante. Y entre las contraindicaciones, diátesis hemorrágica. Siempre que vamos a hacer punciones, no solamente en tiroides, sino también en otros órganos, debemos saber cómo está coagulando la sangre. En tiempo de protrombina, etcétera, serán importantes. Como método de diagnóstico, la ecografía nos va a definir la morfología de los nódulos entre únicos o múltiples y mayores de 12 milímetros. Se va a distinguir áreas sólidas de lesiones quísticas. Es útil para guiar la punción aspiración con aguja fina, pues va a aumentar su sensibilidad a más del 98%. No nos va a determinar malignidad ni benignidad. Junto con el dosaje de calcitonina, va a ser útil para el screening del cáncer medular en los grupos de riesgo. La desventaja es que es un estudio operador dependiente. De todas las veces que hemos hablado lo mismo, ¿no? Entonces puede ser que sea un médico muy capaz, con mucha experiencia, con buenos resultados, o otro que está comenzando y que puede tener algún grado de error. Entonces, siguiendo con el diagnóstico en la ecografía, tenemos que ver las características sonográficas de malignidad en un nódulo. Podemos tener una sensibilidad del 18.2% y especificidad del 88%. Y vamos a identificar en este nódulo si había sido sólido, si es hipoecogénico, si tiene microcalcificaciones, si tiene hipervascularidad. En cuanto en un ganglio, su sensibilidad puede ser del 52 al 77%.
y una especificidad del 93 al 95%. Luego, en el ganglio tenemos que observar que primero el tamaño, la posición del lirio es importante para ver si hay sospecha de malignidad o si son lesiones o ganglios redondos. Siguiendo con los métodos de diagnóstico, vamos a ver el método de TIRADS, que ya hemos hablado también de esto. Entonces, ecográficamente, la glándula tiroides en TIRADS 1 es normal, sin ninguna lesión focal. El TIRADS 2 tiene nódulos benignos con un patrón notoriamente benigno, 0% de riesgo de malignidad y 0 puntos en la escala. El TIRADS 3 hay nódulos probablemente benignos, menos del 5% de riesgo de malignidad y también con 0 puntos en la escala. Y el 4 se divide a veces en 3. El 4A con nódulos de identidad incierta, entre el 5 al 10% del riesgo de malignidad y 1 punto en la escala. 4 nódulos sospechosos, entre el 10 al 50%, ¿no es cierto?, de riesgo de malignidad, 2 puntos en la escala. Y el 4C, nódulos muy sospechosos, hasta un 85%, 3 o 4 puntos en la escala. Y el 5, nódulos probablemente malignos, más del 85% de malignidad y 5 puntos en la escala. Y el 6, bueno, ya no es ecográfico, sino ya es detectada la lesión por biopsia o punción, la presencia de células tumorales. Y este es el valor predictivo de los estadios de la clasificación TIRADS. ¿No es cierto? En la T1 hemos dicho que es normal, no hay riesgo. T2 a T3, 0%. T4A, 9.5%. T4B, 48%. T4C, 85%. Y la T5 ya de un 100%. BP quiere decir el valor predictivo positivo. Siguiendo con el diagnóstico, entonces, otro método de diagnóstico es la cintilografía o gammagrafía, que va a definir células funcionantes de las no funcionantes y va a distinguir los nódulos en calientes, fríos, tibios casi no se emplea ese término, son calientes o fríos. Se va a utilizar el tecnesio 99 o el yodo 131. No hay diferencia. No se va a diferenciar la malignidad de la benignidad con este método. La tomografía y la resonancia nuclear magnética son también de utilidad limitada. Van a evaluar adenopatías satélites cervicales y mediastínicas superiores. Y a la invasión de estructuras vecinas es útil para la etapificación, para el estadio clínico. La radiografía de tórax nos va también a servir para evaluar el bocio endotorácico y la desviación traqueal. Después el PET scan y la laringoscopía. La laringoscopía se utiliza en el preoperatorio como predictor de enfermedad extratiroidea y en el posoperatorio sirve para evaluar la parálisis de las cuerdas vocales. Bien, creo que con esto vamos a terminar por el día de hoy y continuar mañana con esta charla de lesiones malignas de la glándula tiroides. Espero que hayan comprendido bien. Creo que no es difícil ni complicado este tema. Muy bien. Entonces,
Nos vemos mañana, muchachos. Pasen bien. Hasta mañana, doctor. Hasta luego. Hasta mañana. Ok.